Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y les voy a hablar sobre los trastornos de personalidad según el libro DSM-5. Su definición es que son factores permanentes de experiencia subjetiva, o sea, propia, y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto, que a las personas que están alrededor que le parecen poco extraño de estos comportamientos. Estos están definidos en características diagnósticas. Estas características se dan en orden de patrones, como es el pensamiento, las relaciones sociales y la forma de percibir a su entorno y a sí mismo. ¿Y cómo se da esto? Pues con criterios, en orden principal, como las situaciones, las relaciones sociales, su estabilidad, o si es consecuencia de otro trastorno o es por causa de consumo de sustancias tóxicas como drogas. Y al final, estos criterios se deben ordenar según su grado de importancia. Este libro contiene una tipificación, que es una codificación para donde debe constar cada criterio según su orden de importancia. Como aquí podemos ver un ejemplo, aquí dice, la F60.7 trastorno por dependencia, utilización de la negación, que es una característica de la dependencia. Seguimos con los síntomas de la cultura, de la edad y el sexo. Aquí están las características étnicas, sociales y a qué edad se remite este trastorno y en qué tipo de sexo masculino o femenino afecta más este trastorno. Entre las diferencias pueden aparecer otros trastornos y se debe distinguir los síntomas que provocan las sustancias tóxicas y las enfermedades para no entrelazarle con estos trastornos. En el grupo A tenemos los que son más raros y excéntricos. El primero tenemos el paranoide. El paranoide tiene su propio código, 60,0 y al final 301,0. Uno de los diagnósticos principales es la desconfianza en los demás. Nunca puede confianza con ellos y debe mantenerse alerta porque siempre piensa negativo y no recibe bien los halagos que a él le hacen. Es una de las personas rencorosas y es celoso en las relaciones amorosas por pensamiento de que le van a traicionar. Los síntomas más asociados con él son los que son antisociables, son seres fríos y sin compasión y creen que son autosuficientes y tienen episodios psicóticos. Se puede encontrar la mayormente en los varones y puede remontar desde la infancia y la adolescencia. Y también puede darse en personas con un nuevo contexto o a inmigrantes. La prevalencia está del 0 al 2,5% de la población general y un patrón familiar puede ser la esquizofrenia crónica. Seguimos con la esquizoide. Como características del diagnóstico son estas personas se aíslan mucho, que prefieren las actividades solitarias, no tienen amigos de confianza y se enfocan en sí mismos. No les importa la crítica ni lo que digan de ellos, porque ellos se sienten bien solos. Y como los síntomas es que se aíslan de un grupo, no trabajan y se desenvuelven mejor solos. También carecen de episodios psicóticos. Y lo podemos encontrar en culturas como las personas que cambian del ámbito rural al urbano y se remonta desde la infancia o adolescencia, especialmente en los varones, pero no es tan frecuente en las clínicas de salud mental. Como tercera tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. Este diagnóstico dice que pueden ser supersticiosos y tienen poderes mágicos, se creen, tienen un lenguaje definido y respuestas muy abstractas, tienen una mala manera de interactuar y son considerados muy excéntricos, o sea, muy raros. No tienen interés en relacionarse con los demás porque creen que ellos son diferentes y se sienten ansiosos cuando se están al frente de un grupo. Los síntomas pueden ser episodios psicóticos y depresivos, ya que llegan a imaginar muchas cosas. En la cultura podemos ver a personas que tienen mucha valoración en la religión y en la edad puede ver
ser desde la infancia o adolescencia, y también especialmente se da en los varones. En la prevalencia, el 3% de la población general se ha identificado que tiene causas de esto, pero el curso es estable. Pocos desarrollan esquizofrenia si tienen un buen tratamiento. Terminamos con el grupo A y seguimos con el grupo B, que son los más dramáticos y emotivos. Comenzamos con los antisociales. Los antisociales suelen agredir a las personas, animales y cosas. Estos no aceptan las leyes y les gusta alterar el orden social. Suelen mentir y robar y no tienen en cuenta las consecuencias de sus actos. No muestran preocupación por los demás, como por ejemplo puede un hombre conducir a grande velocidad llevando a su familia en el carro. Entonces esto sería un episodio. Les gusta vivir en riesgo y son muy irresponsables y no muestran arrepentimiento de esto. Como síntomas tenemos, son muy arrogantes y muy tercos. Tienen una gran capacidad de habla porque les gusta estar de relación en relación y por lo que no tienen una relación estable. Algunos llegan a vivir en la calle o entrar a prisión y pueden a veces morir por actos violentos. En la cultura podemos encontrar a personas de bajos estatus económicos y la edad en la que se identifica es antes de los 18. Lo podemos encontrar aquí en hombres y mujeres. La prevalencia puede avanzar o menorar en la cuarta década de la vida según sea su tratamiento eficaz. Como tercero tenemos el trastorno límite de la personalidad. Como diagnóstico de estas personas, hacen esfuerzos para evitar que no los abandonen. Sus relaciones son inestables y tienen una alteración de su identidad. Son muy impulsivos y llegan a tener comportamientos suicidas. Tienen mucha inestabilidad en el estado de ánimo y tienen muchos sentimientos crónicos. Tienen a veces ira sin ninguna causa y tienen síntomas de paranoia transitoria. Como los síntomas primeros, podemos encontrar que tienen un sentimiento de sentirse más bajos que los otros, de inferioridad, y se sienten seguros con objetos que estando al lado de personas. Suelen tener bastantes intentos de suicidio y pueden tener casos de bulimia y estrés postraumático. Se encuentra culturalmente en personas con problemas existenciales o de identidad, y la edad en que remonta a esto son los adultos y los jóvenes. En el sexo, el 75% de los casos que se ha detectado son mujeres. En la prevalencia, el 2% de la población general de estos es la que padece, y su curso es la inestabilidad al principio de la adultez, pero sí puede mejorar como tratamiento. Seguimos con el trastorno histriónico de la personalidad. Estas personas buscan siempre ser el centro de atención. Tienen un comportamiento seductor, una expresión superficial y utilizan muchos aspectos físicos para llamar la atención. Tienen una buena manera de hablar y esta es sugestionable. Se toman muy en serio las relaciones, ya que ellos nunca pierden. Unos síntomas de ellos es que fallan mucho en las relaciones amorosas, les gusta manipular emocionalmente y requieren mucha atención. Se aburren fácilmente ya que les gusta estar en diferentes contextos y no tienen tanta paciencia. Y para llamar esto a la atención a veces crean amenazas suicidas. Los hombres a veces culturalmente hacen un rol de a lo macho porque llaman más la atención y las mujeres en su rol de impresionar a los chicos. En la prevalencia el 2,5% están en clínicas de tratamiento mental. Seguimos con el trastorno narcisista de la personalidad. Como el diagnóstico de estas personas, el sentimiento de autoimportancia y están muy preocupados por su éxito y creen que son especiales y únicos. Necesitan de admiración y son pretenciosos. Sacan provecho de los demás y no les importa sus sentimientos o sus intereses. Y a veces tienen envidia al sentirse inferiores. Tienen actitudes muy arrogantes
Y como síntomas principales tenemos que las críticas a él lo obsesionan y a veces lo hacen sentir mal por una posible humillación. Ellos protegen a rasgos su reputación y necesitan admiración para poder crecer. Tiene mucha ambición y confianza y a veces debido a esto se provocan una anorexia nerviosa y causa de consumo de drogas. Se puede dar mayormente en los adolescentes y con rasgos de los varones. El 1% de la población general lo padece y el 8% de casos se ha detectado en casos clínicos. Terminamos con el grupo B y vamos con el grupo C. Estos son los ansiosos y temerosos. Tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Su diagnóstico es que rechazan trabajos por miedo a las críticas, se sienten inseguros de socializar y no lo hacen por miedo a perder, sino por miedo a sentirse avergonzados en frente de todos. Se preocupan de las posibles críticas aunque aún no lo hayan hecho y tienen sentimientos de inferioridad. Se sienten ineptos debido a creen que sus malas capacidades y no se atreven a experimentar algo nuevo. El 1% de la población general está identificado y el 10% en clínicas mentales. Como síntomas principales tenemos que evalúan las situaciones extremadamente y a veces son objetos de burla por su miedo y la falta de autoestima. Requieren aceptación, sí, pero tienen mucha fobia social al relacionarse con otras personas de su entorno. Culturalmente podemos encontrar en grupos étnicos e inmigrantes que está enfrentando una nueva etapa de su vida. Y mayormente lo podemos encontrar en varones y mujeres y en la edad de niños y adolescentes. Comenzamos con el trastorno por dependencia de la personalidad. Como diagnóstico de ellos tenemos que tienen la dificultad para tomar decisiones y necesitan de los demás. Dificultad de expresarse y emprender unos nuevos proyectos. Requieren tener la protección de los demás y no pueden cuidarse de sí mismos. Le tienen mucho miedo a estar solos y al abandono. Como síntomas tenemos que son pesimistas y tienen mucha inseguridad y se toman muy en serio cualquier crítica aunque sea la mínima. Buscan siempre la sobreprotección y evitan tener responsabilidades por miedo al fracaso seguramente. Se da mayormente en mujeres, pero también hay muchos casos de hombres y se remota desde los niños o adolescentes. En la prevalencia hay mucha influencia de este tipo en las clínicas. Como último tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Su diagnóstico es que se preocupan mucho por los detalles, son muy perfeccionistas y tienen una dedicación excesiva al trabajo y por hacer las cosas rectas y bien. Conlleva a esto que son muy tercos y a veces incluso avaros, porque se muestran rígidos ante ellos mismos, pero este es un síntoma de debilidad. Y como conlleva más síntomas, también piensan demasiado para tomar las decisiones, no tienen tanto facilidad para elegir algo entre lo bueno o lo que es correcto, y tienden a enojarse cuando no están de acuerdo con alguna situación, pero su ira es como una indignación, como un pensamiento de que si un mesero no le sirvió bien, él va a pensar en su mente que no le va a dar propina y ya, pero él se enoja dentro de sí mismo. Tienen reacciones extrañas para acontecimientos. Cuando en un grupo social se ríen todos, ellos no se ríen, ellos se quedan serios. Del 3 al 10% se ha detectado estos casos en clínicas de salud mental. Y se da mayormente este trastorno en los varones. Y los últimos trastornos de la personalidad no especificados, estos son los que tienen varias características de diversos trastornos de las personalidades, a lo que conllevan los trastornos mixtos, pero no son desconocidos, la verdad. Y para terminar,
Cada uno se enfrenta a diferentes ámbitos, problemas sociales y no podemos juzgar a una tanto como características. Hay causas que lo conllevaron a enfrentarse a este tipo de situaciones, pero con tratamiento la mayoría de los casos pueden salir bien.